Muy buenas noches. Agradezco a la Embajada de Turquía en México, a su embajador, a las personas que colaboran con él, al Centro Cultural Turco, por esta invitación a compartir en esta noche algunas ideas que para nosotros los cristianos son muy importantes en nuestra vida, que para nosotros los cristianos tienen su fuente en la palabra revelada, en las Escrituras Sagradas. Desde luego que sería muy difícil en este tiempo hacer una exposición exhaustiva de todo lo que los textos de la Sagrada Escritura, tanto del Primero como del Segundo Testamento, nos presentan sobre el gran patriarca Abraham, nuestro padre en la fe. He querido titular a estas consideraciones Abraham, nuestro padre en la fe, para el cristianismo. Es indudable que la persona de Abraham es punto de partida obligado para las tres de las más grandes e importantes religiones de la humanidad: la hebrea, el cristianismo y el islam, en este orden cronológico. Porque ciertamente tenemos raíces comunes que se remontan hasta el patriarca, a quien podemos llamar con toda propiedad nuestro padre en la fe. Deseo ahora presentar algunos aspectos donde aparece la figura de Abraham en los textos de la Sagrada Escritura. Ciertamente no se trata de un estudio exhaustivo, sino solo de, quiero llamarle así, espigar, utilizando esa imagen de cuando se cortan las espigas en un campo cuando se cosecha. De modo especial en el Segundo Nuevo Testamento, lo que estos textos nos dicen acerca de nuestro padre Abraham. Primer punto, algunas consideraciones sobre Abraham en el Primer Testamento. El cristianismo concede mucha importancia a Abraham siguiendo las tradiciones que vienen de este testamento. Encontramos una gran cantidad de material en nuestro primer libro de las Escrituras de la Biblia. Un poco más de 13 capítulos del primer libro de las Escrituras Sagradas están dedicados casi completamente a él. Génesis, o como se conoce en la tradición hebrea, Bereshit. En la división que se ha hecho ya desde el siglo XIII, cuando se dividió la Biblia en capítulos, todavía por el año de 1205 con Esteban Langton, y después en versículos de 1550 con Roberto Cien. 13 capítulos más o menos están dedicados casi completamente a Abraham, de Génesis 11, 27 al 25, 18. En este material se considera a Abraham como el primero de los patriarcas. En algunas fuentes que se encuentran presentes en dicha sección, como las llamadas eloístas, por usar el nombre de Elohim, referido a Dios, se describe a Abraham como un profeta a quien Dios reveló todo el futuro de su pueblo. Incluso este texto de Génesis 15, 13 al 16 es como un compendio, como a futuro de lo que sucedería con el pueblo hebreo. Quien poseyó el pleno, también Abraham, quien poseyó el pleno de la intercesión. Hay que recordar cómo ese pasaje hermosísimo, cuando Abraham intercede hasta casi como un regateo con Dios sobre por cuántos justos no se destruirá la ciudad de Sodoma. Es de un sentido muy hermoso ver ese Abraham con el sentido humano. Bueno, y si hay tantos, bueno, y si no son tantos, y son menos, y si son 10, y si hay un justo, con un sentido tan bello, aquella expresión del Abraham intercesor, que no quiere la destrucción de ese pueblo.
y aboga ante el Señor por esa comunidad, por ese pueblo. Entonces, el que posee el pleno de la intercesión fue probado hasta el sacrificio de su propio Hijo, conocido muy bien por todos nosotros, el sacrificio de Isaac, que pues el Señor pone a prueba así a Abraham hasta ese extremo, como hemos escuchado, y como después el Señor le pide que no nos sacrifique. Otros muchos elementos también han sido recogidos en relatos de otras tradiciones del Primer Testamento. Sería bastante difícil enumerarlas en este momento. A partir de todas estas distintas tradiciones es como se va delineando la figura del patriarca en el libro del Génesis, Bereshit, como se llama en la tradición hebrea, y se va descubriendo la importancia en las restantes tradiciones bíblicas posteriores. Después de la corrupción general de la humanidad, y a pesar de la maldad que aún subsiste, Dios establece con la humanidad en Abraham un nuevo comienzo, un nuevo pacto. Si bien es cierto que después del diluvio con Noé se establece el pacto con la humanidad, aquí aparece nuevamente, pero ahora en la figura y la persona del patriarca Abraham. Y como la perdición del hombre radica en su desconfianza para con la benevolencia divina, así la nueva posibilidad de vida con Dios se funda en una promesa, en la promesa divina que tiene lugar en el texto de Génesis 15:6. Abraham representa la figura y el prototipo del hombre que cree, el hombre creyente. Resulta interesante constatar que en el tiempo de la monarquía prácticamente no se habla de Abraham en los textos bíblicos. La mayor parte de las menciones acerca de Abraham, fuera de los 5 primeros libros de las Escrituras Santas, la Torá, el Pentateuco, la Biblia griega, pertenecen al tiempo del desierto. Esto quiere decir que la experiencia misma del exilio y la restauración posexílica fueron importantes oportunidades para la reflexión acerca de los padres y la importancia de ellos en la historia del pueblo hebreo. Por su parte, el libro del Deuteronomio, Devarim, en la tradición hebrea, menciona la promesa de la tierra y de la descendencia hecha a Abraham, Isaac y Jacob, como el motivo por el que Dios fiel a su palabra, a pesar del pecado de su pueblo, no lo abandonaron. El hermoso relato llamado, conocido como sacerdotal, Génesis 17, informa acerca de la alianza de Dios con Abraham, la compra que hizo de un terreno en Canaán y el título que recibe de príncipe de Dios. Esta tradición parece conceder mayor importancia a Abraham también como Jacob. Me llama la atención en este pasaje cuando se compra el terreno de Macpelán, como Abraham insiste en que él quiere pagar ese terreno, que lo quiere dar, y Abraham insiste en que él quiere aportar para ese terreno. Asimismo, el libro del profeta Isaías considera a Abraham como el primero de los patriarcas. Así es como se acuña la frase, estirpe de Abraham, el amigo de Dios. Y es una de las expresiones más hermosas que personalmente me encantan cuando se habla de Abraham como amigo de Dios. Qué mejor forma de elogiar a una persona, el amigo de Dios. No sé si hay algo más hermoso que eso. Bueno, sí, hijo de Dios. En segundo lugar, quisiera abordar el tema, obviamente, de todas esas tradiciones que están en las Escrituras sagradas, hebreas, pues son un tema, contienen más bien material para muchos temas en torno a Abraham. Yo quisiera centrarme más bien en esta segunda parte, Abraham, el padre en la fe para los cristianos. Si bien Abraham fue considerado como el padre de Israel en el sentido de ancestro físico y espiritual, en este segundo sentido lo fue y lo es también para los cristianos.
De aquí es posible entender que para la proclamación de Jesús de Nazaret como Mesías fue de enorme importancia que fuera considerado precisamente descendiente de Abraham. Este dato subraya la continuidad de la acción salvífica de Dios con respecto a su pueblo elegido. De hecho, las dos grandes listas genealógicas que aparecen en los evangelios de San Mateo y San Lucas, en las dos aparece el nombre de Abraham. Para Mateo es relevante el inicio precisamente con Abraham, porque Lucas parte esa genealogía hasta Adán, hace partir hasta Adán, pero San Mateo no, para él es Abraham el punto de partida. Con la lista que parte de Abraham y toda la descendencia. Para Mateo es relevante el inicio precisamente con Abraham, ya que su evangelio está dirigido de un modo primordial a una comunidad cuyos integrantes, al menos en su mayoría, proceden de ambientes ligados al pueblo hebreo. No resulta extraño que para una comunidad cristiana con fuertes raíces hebreas como la de Mateo, sea importante que el evangelio tenga sus inicios, o más bien que el inicio tenga lugar ahí una lista genealógica, la cual busca legitimar una función en virtud de la ascendencia. El evangelista Mateo desde el principio quiere evidenciar a su comunidad que Jesús de Nazaret se ubica en la continuidad con el pueblo de Israel. Ciertamente era una especial gloria pertenecer a la estirpe de Abraham. Dos textos nos refieren, Mateo 3:9 y Lucas 3:8. Porque según la opinión popular, los méritos del patriarca garantizaban a sus descendientes el tomar parte en el reino de Dios. Esto, sin embargo, interpretado de una manera simple y llana, es cuestionado por Juan el Bautista, quien insiste en que solo quien ya desde ahora se orienta hacia el reino de Dios que está por venir y ordena su vida según las exigencias del mismo, es decir, solamente la persona que da frutos de auténtica conversión, es quien en realidad logra poner su esperanza en ese reino, ya que Dios puede sacar hijos de Abraham aún de las mismas familias. En virtud de esa interpretación asumida por algunos, que lo voy a decir en términos coloquiales, se dormían en sus laureles, es decir, que confiaban en el hecho de pertenecer al linaje de Abraham. Es tan urgente para Jesús ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dos veces aparece en el Evangelio de Mateo la expresión, la próbata apololota, ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no es solo Mateo el único que presenta ese interés de Jesús por los hijos de Abraham, sino que también el propio Lucas, quien escribe para cristianos que proceden en su mayoría de grupos paganos. Es interesante eso, quizá en Mateo se puede entender porque la mayoría de los que pertenecían a la comunidad mateana pues provenían de grupos hebreos, eran hebreos, pero Lucas no. Lucas escribe para cristianos procedentes del paganismo y sin embargo allí está la figura de Abraham. En efecto, Jesús sana a la mujer encorvada, a la que considera digna de la curación por una razón, porque es hija de Abraham. Lucas 13:16. Porque es hija de Abraham. Rescata de la situación de pecado a Saqueo, jefe de publicanos que tenía curiosidad por ver a Jesús, pero lo interesante es la razón que el mismo Jesús da para ofrecer la salvación a ese hombre considerado como pecador despreciable, con todas las connotaciones negativas que tenían en ese tiempo los publicanos. Y la razón, porque también él es hijo de Abraham. Lucas 19:9. Podemos decir entonces que la llamada obra local, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, dirigida de modo especial para los cristianos provenientes del paganismo, pone de relieve esta obra la importancia de los hijos de Abraham en la historia de la salvación, lo que es evidenciado por las referencias al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Hechos 3, 12 al 13, versículo 25, capítulo 13, versículo 26. Esto revela también cuán importante era para los apóstoles la convicción de ser fieles a la fe de sus padres y con cuánto empeño se dedicaron en primer lugar a intentar ganar al pueblo del propio Jesús y ellos mismos, que al propio Jesús y ellos mismos pertenecían. No parten de cero, no borran ciertamente toda la tradición de los antiguos, de los ancestros, de los padres y desde luego la tradición que viene de Abraham. No dicen con Jesús de Nazaret todo lo demás ya no funciona, sino que de aquí borrón y cuenta nueva. Hubo en la historia del cristianismo quien lo quiso hacer. Algunos sabrán de recordar a una persona cuyo nombre era Marción. Marción, que quiso hacer, gnóstico, que intentó decir toda la tradición hebrea, todo el Antiguo Testamento ya no es válido. Hay que partir únicamente desde Jesús de Nazaret en adelante y borrar totalmente la historia, la tradición, arrancar de raíz. Lo intentó hacer Marción, pero gracias a Dios no pudo hacerlo. No se puede. El mismo Jesús nace precisamente en este pueblo, nace en estas tradiciones, él mismo se reconoce descendiente de Abraham. Lo mismo hará más adelante también, de alguna forma, Saulo o Pablo de Tarso. La sentencia de Jesús que aparece en Mateo 8, de 11 al 12 y en Lucas 13, 28 al 29, con la que amenaza a los hijos del reino por ser arrojados fuera, indica que Abraham en el reino futuro ante todo se encontrará rodeado de hombres de grande fe. De hecho, el contexto de la sentencia es precisamente el de la fe tan grande como la del centurión. Por otro lado, la expresión el seno de Abraham, kolpon en griego, Lucas 16, 22, significa en primer lugar el hueco o concavidad del vestido, hek en hebreo, que se forma gracias al cinturón que aprieta entre el pecho y la cintura. Esta imagen puede hacer alusión al cuidado cariñoso, como cuando una madre acaricia a su hijo en su regazo sobre los pliegues del vestido. O puede también aludir al puesto de honor junto a Abraham, ya que según la costumbre de entonces, en el acto de comer, la posición de la cabeza de un comensal se encontraba más o menos a la altura del pecho de su vecino. Esta expresión aparece en aquella parábola del rico y del pobre Lázaro, que precisamente denuncia una injusticia, porque el rico tenía abundancia y a las puertas yacía un hombre, un mendigo llamado Lázaro, que pedía limosna. Y el rico nunca se fijó en la necesidad del pobre Lázaro. Cuando muere, el rico simplemente se enterraba. En cambio, Lázaro es llevado al seno de Abraham. Esa es la expresión. De cualquier manera, la imagen que utiliza el Evangelio de Lucas en el pasaje del pobre Lázaro y del rico es muy elocuente. Presenta a Abraham no solo como un bienaventurado, sino como alguien muy especial que tiene una precedencia en la vida superior, en la vida eterna. En tiempos de Jesús ya era común la opinión que data de la época de los macabeos, excepto entre los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, de que los que han vivido con Dios, especialmente los patriarcas, permanecen vivos después de la muerte, esperando la resurrección futura. Ahora bien, por lo que deja ver el pasaje de Lucas, se considera que Abraham tiene un lugar privilegiado entre los que por su vida de fe son bienaventurados, incluyendo desde luego entre los mismos patriarcas. Un apartado especial ciertamente lo tienen las cartas de San Pablo. Como se sabe, Saulo, o Paulo, o Pablo,
Era descendiente de migrantes hebreos que se radicaron en Tarso, la actual Turquía. Su oficio era tejedor de tiendas de campaña según Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3. Hombre instruido en las letras griegas y en las Santas Escrituras. Incluso fue a Jerusalén para estudiar las Escrituras a los pies del maestro Gamaliel, Hechos de los Apóstoles 22:3, de quien se sabe fue a su vez discípulo del gran Rabí Gilel. Su conversión al cristianismo es narrado cuatro veces en los textos del Segundo y Nuevo Testamento, 3 de ellas en el libro de los Hechos de los Apóstoles y una más en su carta dirigida a los cristianos de Galacia, también en Turquía. Siempre que hablamos de Pablo, siempre hablaremos de Turquía, por supuesto. Ahí nació Pablo, en Tarsos. Tuve la fortuna, como comentaba yo, con algunos compartía, de estar hace tiempo precisamente en Turquía, recorrer los caminos de Pablo de Tarso, y realmente una experiencia maravillosa. Cuando Pablo pone de manifiesto la importancia de Abraham, su interés primordial es la cuestión de la justificación por la fe. Sus explicaciones, tanto en Gálatas 3:6 como en Romanos 4:1-13, no representan argumentos escriturísticos en sentido estricto, sino que él, cautivado por la revelación de Jesús, sostiene que la Escritura de alguna forma tiene presente ya desde antes tal revelación. Además, es preciso tener en cuenta que las afirmaciones de Pablo de Tarso acerca de Abraham están insertas en un ámbito de polémica y tienen que ver de manera directa con la concepción de aquellos con quienes discute, concretamente con los que entran en discusión en Galacia. Tenían que el cumplimiento de la ley es lo que otorga la justificación a los que creen en Dios. Lo que para Pablo no es factible, pues la ley fue otorgada por Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés, 4 siglos después de Abraham. Por eso, para Pablo es claro que Abraham no pudo haber cumplido la ley propiamente tal, puesto que vivió 430 años después, lo dice en Gálatas 3:17, después de la revelación y promulgación, o más bien, Abraham vivió 430 años antes, ¿verdad? Más que después. Vivió después de Moisés, 430 años dice, vivió después de Moisés, de Abraham, y entonces Abraham, por tanto, no pudo haber cumplido la ley promulgada 4 siglos después. Para Pablo de Tarso resulta claro que la justificación de Abraham dependió ante todo de haber creído a Dios y haber actuado en consecuencia. La argumentación posee una lógica. Si Abraham fue justificado por Dios 4 siglos antes de la ley, no pudo serlo por el cumplimiento propiamente tal de ella, sino por otra razón fundamental, únicamente la fe en Dios. Una expresión en griego muy fuerte, καθώς Abraham επίστευσε en Orfeo, elogiste autor και καλοσύνη. Creyó Abraham a Dios y esto le fue reconocido como justicia. Una vez asentado el principio básico que esa fe en Dios es la que en definitiva puede justificar, incluso al margen del cumplimiento de la ley en sentido estricto, como ocurrió con Abraham, prosigue Pablo de Tarso su argumentación diciendo que la Escritura misma previó de alguna manera la justificación de los paganos, ya que en Abraham fueron bendecidos todos los pueblos de la tierra. Así que es el padre de muchos pueblos. E incluso le permite concluir que Jesús es el descendiente prometido de Abraham, Gálatas 3:16. Él mismo es quien se entrega a la muerte y resucita para que creyendo en él se obtenga la salvación de Dios. Así pues, toda la argumentación de Pablo subyace sobre un principio fundamental en la dinámica de la salvación que llama sotería, que parte del reconocimiento del hombre justificado, edicaiosino por Jesús. La fe es la realidad más importante y esta excluye toda la gloria y privilegio, dejando paso únicamente a la acción de Dios, porque entonces no puede haber un mérito propiamente tal por algún cumplimiento, sino lo básico y fundamental
es la fe en Dios. En la carta de los Romanos, Pablo amplía esta argumentación. Pone de relieve que precisamente la fe de Abraham es la fe de Abraham la que ha sido considerada como justicia y no otra acción del mismo patriarca, y sentencia que el hombre no puede adquirir ante Dios derecho a recompensa alguna. Dichoso solamente aquel a quien Dios no le toma en cuenta el pecado. Pero para Pablo esta bienaventuranza solo surte efecto a través de esa actitud fundamental de adhesión a Dios que se llama fe. Pues ninguna acción humana o cumplimiento de normas, por muy nobles que sean, podría otorgar la justificación. El Papa Benedicto XVI ha recordado ahora, precisamente al convocar el año de la fe que inició el 11 de octubre y que conmemora 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, que entre otras cosas tuvo el logro de haber presentado esa hermosa declaración sobre el ecumenismo, el decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redemptoratio, que fue, yo considero así como un punto muy importante, que ahora ha traído muchos beneficios, muchos frutos en el diálogo interreligioso. A partir de Unitatis Redemptoratio, yo particularmente creo que es cuando la Iglesia Católica se abre propiamente ya a ese encuentro. Hay que recordar que los proyectos ecuménicos comenzaron mucho tiempo antes del concilio, pero había habido, hay que reconocer, yo lo reconozco, una cierta reticencia de parte de nuestra Iglesia Católica en un momento dado a esa apertura. Gracias a Dios, el Concilio Vaticano II, a partir de Unitatis Redemptoratio y después los demás documentos como Unum Si y otros documentos más, son los que han llevado o han impulsado precisamente a este diálogo, a este encuentro, a esta valoración también de los proyectos ecuménicos. El que Abraham haya sido justificado básicamente por su fe y no por cumplimientos legales es lo que para Pablo pone la base para lo que el mismo Abraham sea padre también de los creyentes que provienen de las naciones paganas. Para concluir, Pablo usa otro ejemplo y así ilustra la fe de Abraham en Romanos 4, 18-22. Lo mismo que nosotros ante Dios estamos muertos y nada podemos esperar, así estaba muerta la capacidad de engendrar de Abraham y de Sara, pero la confianza en la promesa de Dios fue lo que creó la vida. Sin embargo, la visión paulina acerca de la obediencia de la fe de Abraham no estuvo exenta de interpretaciones que se polarizaron en comunidades del cristianismo primitivo, por lo cual surge una réplica que tiene lugar en la carta de Santiago, especialmente en el capítulo 2, versículos 14 al 26. Este escrito, la carta de Santiago, pone en alerta contra lo que se podría llamar un fideísmo o una pretensión de un cierto cristianismo desencarnado o una fe simplemente abstracta. Frente a esta actitud debe acentuarse naturalmente que la fe se traduce en obras y que tal como sucede con Abraham, la fe se juzga por las obras, es decir, por las repercusiones que tiene en la vida. Santiago 2:21. Y esto también nos ha recordado el Papa Benedicto XVI al hablar de la fe. Precisamente una fe que es, dice el Papa, una actitud de confianza, de adhesión absoluta a Dios. Es también la profesión de una fe, la profesión pública de unas verdades de fe, pero también una fe que aterriza en la vida, que no puede quedar como una idea, como un concepto, sino que aterriza en la vida. Por su parte, la carta de los Hebreos considera descendientes de Abraham a todos los que como él viven en la fe. Por consiguiente, todos los que por medio de Cristo han llegado a la fe. En Hebreos 6:13 aparece Abraham como modelo de paciencia y perseverancia propias de los creyentes o del creyente que obtiene la promesa. Este rasgo se acentúa en la misma carta de los Hebreos en el capítulo 11, donde aparece una serie de ejemplos de fe y cita todos los patriarcas y personajes del Primer Testamento que precisamente se caracterizan por su fe. Pero la salvación de la que Abraham y sus descendientes son beneficiarios
proviene de Dios, quien se vale de los enviados, mismos que deben ser reconocidos, como es el caso de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, enviado por él, a quien el mismo Abraham le pagó el diezmo. Este pago del diezmo de parte de Abraham tiene razón de ser en que el mayor de todos es quien constituyó a Melquisedec como su sumo sacerdote, y este no es otro sino el mismo Dios. En resumen, podemos concluir que la figura de Abraham juega un papel relevante en la completa historia de la salvación, no solamente en el Primer Testamento, sino también, como he puesto de manifiesto y ha sido mi interés principal, en el Segundo Testamento o Nuevo Testamento. Y también, específicamente, los cristianos podemos llamar a Abraham nuestro padre en la fe, modelo de hospitalidad, como lo hemos aludido ya también en aquel pasaje, sobre todo del libro del Génesis, cuando Abraham recibe con hospitalidad al mismo Dios. Y es precisamente este reflejo de la hospitalidad de Abraham, de la humanidad, de la calidad humana de Abraham, la que nos queda así como un gran ejemplo del patriarca, y a quien nosotros podemos llamar, junto con nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos musulmanes, Abraham propiamente, nuestro padre en la fe, ejemplo de vida, ejemplo de virtud, ejemplo también de gran humanidad. Muchas gracias.